Muy buenas noches, profesora. El tema sobre el cual yo le voy a hablar es sobre el aborto. Todo mundo tiene derecho a la vida, todo el ser humano tiene derecho a la vida, incluso aquellos que aún no han nacido. Es una frase muy importante que invita a todas las mujeres a tener conciencia sobre la vida que llevan dentro, sobre su propia sangre, su hijo, un alma que aún no ha nacido pero que brinda muchas alegrías. Que el Señor premie su valor y su coraje generosamente, de manera que nunca se arrepienta por haber salvado la vida de un ser humano. Todas estas madres que tienen sus hijos son unas heroínas porque les dan la vida, les dan la oportunidad de conocerla. Existen dos casos muy opuestos a lo que se ha dicho en esta cita, como puede ser, algunas mujeres abortan porque son víctimas de la violencia, y hay otras que abortan porque no quieren tener a su bebé en ese momento. La primera opción que las mujeres a veces optan es la más penosa porque es sobre una violación que ellas sufrieron. Si no se tiene el debido apoyo familiar y psicológico, la mayoría de estas mujeres optan por el aborto, porque se sienten solas, no hay quien las oriente. En cambio, las mujeres que sí tienen apoyo, sí tienen la orientación suficiente de un psicólogo, estas mujeres son capaces de sobrellevar la situación y tener a su hijo. Son mujeres llenas de valentía que olvidan todo eso, aunque no del todo, pero su hijo es una gran motivación para salir adelante. El otro caso es de que por la irresponsabilidad, más que todo en los adolescentes, por no saber utilizar los métodos anticonceptivos o de eso de planificación familiar, sufren o tienen un embarazo. Y entonces estas mujeres pues por lo general se dejan influenciar negativamente y toman esta decisión de abortar puede ser clandestinamente, como lo saben hacer, y esos casos se han visto. Pues en conclusión, yo estoy en contra del aborto porque todo ser humano, como decía la frase inicial, tiene derecho a la vida, tiene derecho a gozar de todas las oportunidades y de conocer a su familia. Existen muchas cosas que son realmente complejas para las mujeres, pero que no son una opción para que puedan practicar el aborto. En este caso, son varias opciones que la mujer puede optar. Buenas tardes, mi nombre es Karen Natalia Erazo, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Esta tarde voy a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Pues así como hay defensores, también hay contradictores sobre este tema. Pues en mi caso personal es como bien difícil como asumir una posición de este tipo del aborto, pues hay situaciones que lo ameritan, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo en esas situaciones que meritan pues que el aborto sea legal, pero estoy en desacuerdo en los abortos que se utilizan como
métodos de planificación familiar. Por ejemplo, en Colombia existe la despenalización del aborto en tres circunstancias. O sea, ahí el aborto pues sería legal porque en estas tres circunstancias, o sea, como que amerita, o sea, un aborto, ya que puede ser cuando el aborto constituye un peligro para la vida de la salud de la mujer. Entonces, en este caso estaríamos como resaltando pues los derechos de la mujer. Entonces, en este caso, pues ameritaría como hacer ese, ese aborto, pero en una situación legal y sería pues de acuerdo con una orden médica. También cuando el feto viene con malformaciones que pueden perjudicar, ¿no? Entonces esto perjudicaría el futuro. Entonces, en este caso, pues cuando el niño viene con malformaciones, viene con complicaciones, esto puede, pues a veces así la mamá como que en o sea, cuando pasa esto, ella más, o sea, la mujer lo que hace es, o sea, como hacer una prueba de amor también. No, porque no querría que su hijo en un futuro tenga complicaciones y lleve una vida así como no, que no sea lo ideal para un niño normal. Entonces, en estos casos, pues también lo aprueba la ley y es legal. También por ejemplo, cuando el resultado de el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto, pues en este caso, o sea, cuando el embarazo pues es el resultado de una violación, ya que la mujer es sometida a tener relaciones sexuales sin el consentimiento de ella, es forzada. Entonces, en este caso, pues es legal, pues porque viene de una violación. Y también, pues, dicen en el caso de incesto, cuando las prácticas sexuales, pues, son por parte de la misma familia, de pronto esto pasa entre hermanos o entre primos, a veces hasta los mismos papás desean tener relaciones sexuales con sus hijas, de pronto algún tío. Entonces, en este caso, sería legal hacer el aborto. Entonces, ahí no estaríamos hablando ni de un crimen ni de nada. Entonces, mi posición aquí tres, en estas tres circunstancias, pues sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque no sería una vida como, no sé, digna para el pequeño ser que pueda tener en el futuro. Entonces, en estas tres circunstancias, eh, y que, pues, en estas tres circunstancias, pues, que existen en Colombia, que son legales, ahí sí estaría de acuerdo. Pero no estaría de acuerdo, por ejemplo, cuando el aborto se da como un método de planificación familiar. Entonces, ahí en esa parte donde el aborto pues vendría a ser un método ya como de decir de planificación familiar, y no estaría de acuerdo, porque estaría peligrando, en primer lugar, estaría peligrando la vida de la mujer, ya que por falta de información o por falta de protección, de tener relaciones sexuales sin protegerse, o también en adolescentes primíparos, entonces se puede decir que ahí sería, no estoy de acuerdo con esa situación, no estaría de acuerdo. Como lo decía, no estaría de acuerdo porque ahí peligraría la vida de la mujer, ya que ella recurre a sitios clandestinos donde se hagan los abortos ilegales, o también pues por falta de información, o a veces por miedo que sienta la mujer, de pronto recurre a también hacerse abortos ilegales en la misma casa, eh, eh,
pues, y los resultados pues pueden ser muy complicados, puede ser un sangrado, incluso puede tener complicaciones en el futuro, tanto físicamente como psicológicamente, al no, pues al momento pues que la mujer no está preparada para este tipo de cosas, entonces puede haber un sentimiento también emocional en el futuro, puede también haber, o sea, como culpabilidad, sentirse culpable por lo que pasó, entonces, o sea, no estaría de acuerdo en que se hagan ese tipo de abortos. No estaría de acuerdo porque serían abortos ilegales y podría traer muchas complicaciones, tanto en la vida de la mujer físicamente, puede tener, sí, complicaciones y pues también psicológicamente, pues la mujer queda, queda mal al sentirse culpable por esa situación. Entonces, lo que pues yo recomendaría es como hacer programas de educación sexual y reproducción que responsabilicen y concienticen a hombres y mujeres. O sea, decir prevenir, que hagan charlas de prevención, hagan charlas de métodos de planificación familiar, que ahora pues hay bastantes. Entonces, por eso yo no creo, o sea, que la opción sea su legalización total, sino más bien hacer más charlas, concientizar, apuntarse a políticas de promoción y prevención de embarazos no deseados, ¿sí? Entonces, antes de que haya un aborto ilegal, entonces sería más recomendable, o sea, la prevención antes de hacer estos actos. Más en los adolescentes que todavía pues no tienen mucha información o la información que se da en internet pues también a veces no es la adecuada. Entonces antes de recurrir pues a un aborto, o sea, yo pensaría que haya más charlas, concientizar, si es posible ir a los colegios, universidades, a los barrios, ir a todo lado, o sea, para antes se puede decir así, acabar con tantas vidas, pues mejor sería recomendable prevenir antes que hacer estos actos. Y más ahora que en estos tiempos, pues ya, pues no es como antes, ¿no? Que era más difícil hablar del tema de planificación, porque mejor dicho, en esos tiempos era que no, que si uno hablaba o le preguntaba pues a la mamá, le preguntaba sobre sexualidad, mejor dicho, o sea, decía no, que uno ya, eso es a incentivarlo a tener relaciones sexuales, y a veces también por falta de comunicación de los papás con los hijos, por eso pues pasan estas cuestiones. Entonces a veces, por ejemplo, muchos adolescentes como no recurren a ¿cómo se puede decir? Al apoyo, a la mamá, pues uno pues la mamá, o sea, como decir, porque ellos ya tienen experiencia y todo, entonces uno como que no recurre a ella, no siente, no se siente como aconsejado, le da miedo a ella, incluso sale regañado. Entonces, a veces lo primero que hace uno es pues como que buscar orientación en los amigos y a veces muchas personas no están informadas y pues en vez de arreglar el problema, pues a veces como que lo, no sé, lo complican más. Entonces, sí, en mi caso podría decir que sí estoy de acuerdo, pero con las tres. Entonces, como lo venía diciendo, lo venía diciendo, sí estoy de acuerdo con las tres causales que existen en Colombia, ya que pues por circunstancias y ya con un certificado médico y por circunstancias de violación o de incesto o por complicaciones, ya que el feto venga mal o la vida de la mujer está en peligro, pues sí estaría de acuerdo porque también estaríamos ahí, pues estaríamos de acuerdo con todos y pues estar también con la mujer, ya que la mujer tiene todo el derecho también. Entonces, ahí sí estaría de acuerdo, pero pues no estaría de acuerdo ya con que sea
un aborto ya o sea, que sea un aborto ya como escogido como método de planificación familiar, ahí sí no estaría de acuerdo, ya que sería un aborto ilegal y traería muchas complicaciones. Entonces, en mi caso, pues eso sería mi explicación, lo que he investigado sobre el aborto, lo que aprendí, lo que entendí. Es un tema muy complejo y todavía quisiera como seguir investigando más, de pronto hasta preguntar a personas, ¿no? A mujeres qué opinan respecto al tema. Pues hay muchas personas que sí están totalmente de acuerdo, pero hay otras que no. Entonces, sí querría ¿no? Como profundizar el tema, investigar más, saber más todavía acerca del aborto. Entonces, eso sería. Y muchas gracias por su atención, profe. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Fuertes. A continuación, quiero hablar sobre un tema en específico que es el aborto. El aborto es un tema que tiene un amplio estudio extenso y en el cual ha dado surgimiento mediante la Ley 599 que reconoce el derecho por parte de los entes competentes eh, que se promueve a través de la Ley 599 en la que podemos acceder a esta interrupción del embarazo voluntario por mediación de 3 casos. Estos 3 casos son: el primero, cuando la mujer presenta estados de salud críticos que se afecte mediante el transcurso del embarazo. El segundo es la malformación del feto. El tercero es por violación o acceso carnal abusivo. En estas 3 condiciones, la, la privacidad y la integración de la mujer está sujeta a su garantía de derechos y por ende no sería judicializada. Pero hay casos, pero en estos casos exigen unos requerimientos. ¿Cuáles son estos requerimientos? Los requerimientos son presentar una valoración médica certificada por un ente competente, como por ejemplo, que dé la justificación del caso y poder acceder a este derecho como tal. Pero ¿qué pasa? Hay unos entes competentes que no nos brindan la orientación o seguimientos correctos o no nos prestan atención. Entonces nosotros recurrimos a medios fáciles como es el aborto inducido. ¿Qué es el aborto inducido? Como muchos conocemos, es por voluntad propia, sin seguir la normatividad, recurrimos a un sitio clandestino en el que recurrimos a un sitio clandestino en el que no tienen los materiales necesarios para recurrir ante una emergencia. Es decir, estamos exponiéndonos a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no miramos las complicaciones del riesgo. ¿Por qué? Porque hay veces que las autoridades al cual les pusimos el caso no os hicieron caso omiso o quedó archivado. En muchos casos esto se debe tener en cuenta estrategias como para contrarrestar estas situaciones de muerte en las mujeres primordialmente. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero que todo, la educación sexual y reproductiva en las mujeres, que sean jóvenes, niños, adolescentes. Específicamente, pues se tendría en cuenta en jóvenes y adultos. La segunda, los métodos anticonceptivos avanzados. Y la tercera está relacionada en cuanto a especificar o estudiar el contexto en el cual la mujer gestante gestiona esta acción. Porque hay mujeres gestantes que son de escasos recursos. Entonces, es ahí cuando accedemos al aborto inducido y provocamos
la tasa de la mortalidad, el avance de la tasa de la mortalidad. Es por eso que también aquí en el aborto se ve un tema específico que es la bioética. La bioética, como lo dije anteriormente, se relaciona con el aborto por el mismo hecho de que relaciona estos contextos y tiene en cuenta a la mujer gestante en cuestión de las implicaciones que rodea su contexto. Entonces, se debería tener en cuenta estos aspectos tan importantes en este tema del aborto y que dé el verdadero valor y el cumplimiento efectivo de la normativa que nos impone la Ley 599, que está reconocida actualmente por la Corte Constitucional Colombiana. Es por ello que existe aquí una debilidad por parte del Estado, porque no hace el cumplimiento efectivo de esta norma. Y entonces ocasiona que a la prohibición del aborto inducido incremente la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque no seguimos una normativa, porque no está sujeta a la normatividad como tal, al seguimiento que se requiere en este caso. Muchas gracias, eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Rosero Córdoba y el día de hoy estaré explicando el aborto voluntario en Colombia o el aborto legal. Este está permitido desde hace 13 años por la Corte Constitucional Colombiana en el año 2006. Establece 3 causales por las cuales las niñas, mujeres y adolescentes pueden acceder a él a través del sistema de salud. El primero sería cuando la vida de la madre puede correr riesgo, también cuando se presenta malformación en el feto que lo haría incompatible con la vida. El tercero sería cuando el embarazo es producto de una violación, abuso, incesto, transferencia de óvulo o también inseminación no consentida. Todo esto se lleva a cabo o se logra, mejor dicho, a través de muchas demandas, muchos grupos feministas que hicieron protestas por los cuales reclamaban el derecho sexual y reproductivo de la mujer. Se decía que cada mujer era libre de su cuerpo, era su decisión y no querían traer una persona al mundo cuando no estaban todavía aún preparadas. Esto era unas pocas de las palabras que se decían cuando se hacían algunas marchas feministas. También otras personas lo hacían o ponían las demandas porque cada día aumentaban mucho más los casos de muertes de mujeres por abortos mal practicados, por abortos clandestinos. Entonces la tasa de abortos fue subiendo, era cada día mucho mayor. Se podría decir que esto llegó a ser una crisis social, entonces muchos de médicos, abogados, también pusieron una demanda para que esto se pudiera llevar a cabo. Y en el año 2006 fue así como se logró obtener el derecho al aborto voluntario en Colombia o el aborto legal. Sin embargo, solamente sería legal en estas 3 causales. Si alguna mujer desea abortar saliendo de las causales, no está permitido. Agradezco mucho su atención en mi video y esto sería todo por hoy. Muchas gracias. El aborto. El 25% de la población mundial lo prohíben completamente o lo permiten solo si es necesario para salvar la vida de la madre. El otro 62% de la población mundial permite el aborto inducido, ya que sin restricciones en cuanto a su causa por motivo terapéutico, químicos, sentimentales y hasta por razones socioeconómicas. Los abortos suelen ocurrir durante los 3 primeros meses de embarazo antes de la 12ª semana de gestación, un número reducido de abortos naturales menores al 1% que son partos de fetos muertos. Clasificación del aborto. El aborto espontáneo o natural es una pérdida del embrión o feto por causas no provocadas intencionalmente.
mientras que el aborto provocado o inducido es también llamado interrupción voluntaria del embarazo, que consiste en provocar la finalización prematura del desarrollo vital del feto, para posteriormente ser eliminado con o sin existencia médica en cualquier circunstancia social o legal. Causas del aborto. Estas causas del aborto también pueden ser generadas por problemas de salud, violación, falta de educación sexual afectiva y mal uso de métodos anticonceptivos, entre otros. Estos efectos del aborto incluyen sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión y baja autoestima. Entre estos también tenemos el insomnio. Las mujeres que sufren un aborto son sometidas con complicaciones intermedias, de las cuales aproximadamente el 2% tiene la consideración de un riesgo mortal. En cuanto a la prevención, muchos de los abortos espontáneos que son causados por enfermedades sistémicas se pueden prevenir detectando y tratando temprano la enfermedad antes de quedar embarazada. Se recomienda no ser influenciados por nuestros amigos, puesto que estas estadísticas nos brindan que en la actualidad los abortos son relacionados entre un 68% por menores de 18 años. Se sugiere que toda mujer que trata un aborto debe recibir apoyo y en circunstancias personales ser atendidas. En el argumento central se sostiene que en el aborto el derecho de la mujer, es decir, libremente puede decidir sobre su cuerpo.